Bueno, pues mi nombre es Juan Camacho y para aquellos que no me conocen, soy uno de los pastores en esta iglesia Believers Fellowship y en verdad es un honor para nosotros recibirle a cada uno de ustedes. Es mi privilegio introducir al primer predicador de esta tarde. Es originario de Colombia, pero está residiendo en California ya que es maestro bíblico y miembro de la iglesia Grace Community Church, donde sirve bajo el liderazgo de nuestro hermano Josías Grauman. También sirve como coordinador editorial de Gracia a Vosotros, Grace to You. Es egresado de The Master Seminary y actualmente cursa otra maestría en teología con énfasis en teología sistemática. Está felizmente casado con Olivia y el Señor les ha bendecido con un pequeñito y viene otra bebita en camino. Así es de que cuando lo vean, lo felicitan. Por favor, minimicemos todas las distracciones, pongamos atención en la predicación de la palabra de Dios y démosle una cordial bienvenida a nuestro hermano Esteban Gaviria. Adelante, hermano. Muy buenas noches o buenas tardes. Es un privilegio estar con ustedes aquí en San Antonio, primera vez aquí en esta ciudad y bueno, un gozo poder estar aquí en la iglesia también de Believers y bueno, mi esposa Olivia está orando por nosotros este fin de semana y también les envía muchos saludos y gracias a algunos que ya hemos conocido, que hemos podido hablar con ellos por la hospitalidad. El pastor Juan y su familia nos han recibido muy bien, mostrando ese amor, mostrándonos un poquitico ahí de los sitios históricos aquí de San Antonio. Entonces ha sido una bendición estar aquí. Y bueno, este fin de semana que vamos a estar con ustedes, sepan que estamos dispuestos para conversar, hablar con ustedes. Si tienen alguna otra pregunta, aquí vamos a estar, no dude en acercarse, que estamos full dispuestos a servirles, ser de bendición en la mejor manera que nos sea posible. Y bueno, dando inicio a nuestra conferencia Embajadores, vamos a estar hoy viendo el texto de 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Vamos a estar enfocados ahí en ese verso propiamente. De nuevo, esto es 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 20. Le pido que por favor se dirija allí a este texto. Vamos a leer este versículo y ponemos este tiempo en las manos del Señor. 2 Corintios 5, versículo 20, y nuestro título que nos han asignado para esta primera conferencia es Mensaje de reconciliación. El mensaje de reconciliación. Así que mire ahí el versículo 20 de 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leerlo y le pido por favor que esté atento a la lectura y oramos. Dice así la palabra del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por los himnos que podemos entonar a tu nombre. Es bueno y es agradable estar los hermanos juntos en armonía. Gracias por la disposición de esta audiencia para venir y adorar tu nombre y ser expuestos a tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta noche tu nombre y tu palabra sea exaltado por encima de todo, que tú utilices tu palabra para edificar, para exhortar y para consolar. Ayúdanos, Padre, no queremos ser solamente oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Quita toda distracción, traemos eso delante de tu trono y que tu Espíritu nos guíe a la verdad
y nos ilumine para entender y obedecer lo que tu palabra dice. Pedimos estas cosas, Padre, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Muy bien, hace un par de semanas vimos dos noticias que, digámoslo así, eran muy relevantes tocante a lo que es el Reino Unido. Ustedes saben que el Reino Unido todavía tiene una familia real. Y hace un par de días prácticamente la familia real hizo dos cosas. Y estas dos cosas, una es un ejemplo positivo y el otro es un ejemplo negativo. Por un lado tenemos que la familia real designó a un individuo que se llama David Beckham como un embajador o un representante del Reino Unido a todo el mundo. Y si usted no lo sabe, David Beckham es un jugador de fútbol, ¿no? El fútbol verdadero, el que se juega con los pies. Y él es una figura mundial. Entonces el Reino Unido toma personas que no son de la realeza, que son influyentes en el mundo, que representan los valores del Reino Unido y de la familia real y los vuelve caballeros. Y hay una ceremonia donde el rey pone una espada sobre su hombro y a través de eso es la ceremonia pública que le dice al mundo: este individuo es un embajador del Reino Unido para el mundo. Entonces su influencia es en los deportes, en áreas de lo social, etcétera. Eso pasó hace muy poco. Ahora es prácticamente el Sir David Beckham. Pero cuando estaba ocurriendo eso, que es algo positivo, también pasó algo negativo. El rey, o más bien el príncipe Andrés, que tiene sangre azul porque es un descendiente directo de la familia real, fue destituido de su derecho al trono. Y este príncipe Andrés, que tiene sangre azul, sangre de realeza, que en algún momento puede clamar el trono del Reino Unido, ha perdido sus derechos. Y esto se debe por su mal ejemplo. Se debe porque se comprobó que ha estado involucrado en actos inmorales. Y siendo de la familia realeza, por sus actos inmorales, no es un buen embajador, no es un buen representante de la familia real. Y la familia real es algo legal que se hace, comprobado y afirmado por el Parlamento inglés, donde se escribe y se firma y se decreta que Andrés ya no es príncipe y ya no tiene una herencia legítima al trono y queda vetado para ser un embajador, para ser un representante de la familia real. Ahora, estas historias, una negativa y una positiva, solamente ilustran una verdad: que lo que nosotros hacemos como embajadores del reino de Dios tiene implicaciones en este mundo. Y no solamente en este mundo venidero, en este mundo presente, sino también en el mundo venidero. Y por eso es que es vital que como embajadores recordemos cuál es el propósito para el cual Dios nos ha escogido, el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y aquí en este texto de 2 Corintios 5:20 vas a ver dos elementos de un embajador que te recuerdan tu propósito. Dos elementos de un embajador que te recuerdan tu propósito o tu misión. En primer lugar, vamos a ver la misión del embajador. Esto lo vamos a ver en la primera parte del versículo 20. Y este segundo elemento es el mensaje del embajador. Y eso es prácticamente la última parte del versículo 20.
Entonces, dos elementos de un embajador que te recuerdan tu propósito, la misión del embajador y el mensaje del embajador. Comencemos ahí en el verso 20 que ya dimos lectura. Dice el verso 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora, esta versión aquí en castellano, estoy leyendo de la Reina Valera, en el texto original, lo que viene al principio del verso 20 es en nombre de Cristo. Pablo presenta primero esta idea de en nombre de Cristo o de en lugar de Cristo. Y esto se debe a que esta sección, este versículo 20, está gobernado por lo que Pablo introduce en el versículo 17. Ese versículo 17 es muy conocido, varios de ustedes están familiarizados con él. Mire el versículo 17, Pablo escribió: de modo que si alguno que está en Cristo. Por eso en el verso 20 Pablo está mencionando lo mismo, en lugar de Cristo o en Cristo. Y según este verso 17 y el contexto, estar en Cristo tiene muchas implicaciones, tiene varias bendiciones. Por ejemplo, una persona que está en Cristo es, versículo 17, una nueva criatura. El verso 17 lo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y explica que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, una persona que está en Cristo es una nueva creación. Ese embajador ha desechado las cosas viejas, las cosas antiguas, las cosas que antes amaba, ya no las ama más. Porque ahora esa persona es alguien nuevo en Cristo. Esto es similar al nuevo nacimiento. Esto es similar, evoca la idea de la regeneración, lo que Jesús llama nacer de arriba o nacer de lo alto, según Juan capítulo 3. Entonces, una persona en Cristo no solamente es una nueva criatura, sino que mire lo que dice el verso 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, una persona en Cristo también está reconciliada con Dios. Y no solamente es nueva criatura, está reconciliada con Dios, sino que mire el verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, estar en Cristo también tiene una implicación de que Dios nos ha dado ese mensaje de reconciliación, como dice el verso 19 al final, la palabra de la reconciliación. Y es por eso que en el verso 20, Pablo, digámoslo así, vuelve y toma esa idea de en Cristo. Entonces esto hace al lector pensar: es una nueva criatura, está reconciliado con Dios y tiene la palabra de la reconciliación. Por eso, verso 20, Pablo dice, eso quiere decir que somos embajadores en nombre de Cristo. La posición del creyente en Cristo implica que todo lo que usted y yo hacemos y decimos y pensamos, lo hacemos en su nombre. Eso es de nuevo porque el verso 20 dice: en nombre de Cristo somos embajadores. Y usted observa que bueno, ese es el nombre de la conferencia. Pablo lo menciona en el verso 20: en nombre de Cristo, por estar en Cristo, somos embajadores. Y esa palabra embajador también se puede entender como un representante. Es
una persona, digámoslo así, que ha sido escogida con una función específica de representar a alguien o también a algo. Y en las Escrituras, esta palabra embajador solamente se utiliza 2 veces. En 2 Corintios 5:20 y también en Efesios 6:20, donde el apóstol Pablo dice que él es un embajador en cadenas. Y si usted sabe la cronología del Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe 2 Corintios, él es un hombre libre y él es un representante de Cristo, embajador del Evangelio, proclamando la palabra en todo lugar donde él iba. Pero cuando él escribe Efesios, Pablo ya estaba en prisión. Pero el estar en prisión no cambiaba su condición de embajador. Por eso Pablo dice, soy embajador en cadenas. Estoy en una prisión, pero no dejo de ser un representante de Cristo. Recuerden entonces que en términos generales, un embajador es una persona elegida. Normalmente hoy en día se utiliza en el contexto de los países y de los presidentes. Cuando hay un nuevo presidente en una nación, este presidente escoge embajadores a diferentes países. Y ese embajador es un representante del presidente y del país en una tierra extranjera. Lo que Pablo está diciendo aquí, teniendo todo esto en mente, es que el creyente que está en Cristo es un representante en nombre de Cristo en este mundo. Y eso es un privilegio indescriptible, como lo estaba diciendo Juan ahorita. A veces uno piensa esas cosas, uy, qué bueno hubiera sido nacer en la familia de Inglaterra, en la familia real de España, o en los reyes de Mónaco, que es la familia de la realeza que tiene más dinero en el mundo, no, hablando de Europa. Pero eso no se compara con nada a ser un embajador de Cristo en este mundo. Porque si eres embajador de Cristo, eres un embajador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Eso no es algo pequeño. Ese es el privilegio más grande que hay en el mundo. Creo que era con Charles Spurgeon que le invitaban o le decían a Spurgeon de que si sería bueno para él ser el rey de Inglaterra. Y él decía, yo no rebajaría de lo que el Señor me ha llamado a hacer. Porque él veía con mucho más prestigio, si podemos decirlo en esos términos, ser un embajador de Cristo en este mundo que ser el rey de una nación pagana. Entonces nuestra misión como embajadores de Cristo es representarlo a Él. Y lo debemos representar en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Mira, no podemos ser embajadores hipócritas de que en la iglesia represento a Cristo de la mejor manera, pero entre semana parezco un embajador de las tinieblas, pero entre semana vivo como un demonio. No podemos ser embajadores del reino de las tinieblas y del reino de Jesucristo. Es imposible, eso no existe. Ahora Dios no nos salva y nos saca inmediatamente de este mundo caído. Él nos salva, pero nos deja en este mundo como embajadores suyos para que seamos sal y luz en este mundo que está en tinieblas. Eso, a veces uno piensa eso, ¿no sería mejor si el Señor me salva y me lleva a su presencia?
Pero no, Él nos salva y nos deja en este mundo y nos preserva, nos santifica, nos hace más como Él para que nosotros le representemos a Él. De nuevo, eso es un privilegio que el Señor hace, de rescatarnos, dejarnos en este mundo y que nos use como sal y luz para dar testimonio a este mundo que está en tinieblas. Por eso Jesucristo mismo hace la advertencia de que si nosotros que somos luz andamos en tinieblas, ¿cuántas más no serán las mismas tinieblas? De nuevo, esa dualidad de representar la luz y las tinieblas no existe. Entonces, nuestro verso dice, somos embajadores porque estamos en Cristo. Es en nombre de Cristo que somos embajadores. Y mire lo que dice el texto en el verso 20. Sigue diciendo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, Dios nos salva, nos pone en Cristo y nos deja en este mundo para que seamos embajadores. Ahora, lo que dice el texto es algo potente, de que eso es como si Dios rogara por medio de nosotros. Por eso Dios nos salva y nos deja para que Él ruegue por medio de nosotros en este mundo. Y rogar, esa palabra que vemos ahí, se usa varias veces en 2 Corintios, y muchas veces en Corintios se traduce con el sentido de dar consuelo. Por ejemplo, observe 2 Corintios capítulo 1, vaya ahí atrás rápidamente, vaya al capítulo 1, 2 Corintios. De hecho aquí Pablo la utiliza varias veces, pero solo les voy a mostrar una instancia. Mire, 2 Corintios 1, 3, dice el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Verso 4, el cual nos consuela. Y esa palabra es la misma raíz que en el capítulo 5, verso 20 vemos como rogar, como si Dios rogase. Entonces sigue diciendo el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, esa misma raíz que se traduce en 2 Corintios 5:20 como rogar, en otras porciones de Corintios se traduce como consuelo, como consolación, como consolar. Entonces esta palabra tiene un sentido, podemos decirlo así, de exhortación y de consuelo. Cuando vemos en el verso 20, volviendo a 2 Corintios 5, cuando vemos en el verso 20, como si Dios rogase, y esto muestra una idea de una exhortación amorosa. Esta palabra presenta esa verdad. Por un lado, autoridad, porque el texto dice, es como si Dios lo hiciera. No es un ruego de autoridad porque es que es el pastor, o porque es el ministro, o porque es el teólogo. No, el mismo texto dice, es como si Dios lo hiciese por medio de nosotros. Por eso hay autoridad, porque es el ruego de Dios a través de los embajadores. Pero también presenta compasión. De nuevo, porque la misma palabra se traduce como consuelo. Y casi que esto deja ver ese corazón amoroso, compasivo, clemente de Dios. De que esto es una orden para el impío. Reconcíliate con Dios. Y tiene autoridad porque es de Dios. Pero también deja ver el corazón compasivo de Dios. De que Dios está rogando por medio de embajadores, reconcíliense con Dios.
De nuevo, la idea es que el embajador representa a Dios en este mundo. Eso es lo que dice el verso 20, me parece a mí increíble. Como lo dice Pablo en el verso 20, nuevamente, mírenlo. Es como si Dios rogase por medio de nosotros. Y Él lo hace con autoridad y lo hace también con consuelo. Esta es la imploración amorosa de Dios. Y esto quizás nos debe animar y a pensar de forma distinta del evangelismo. Cuando usted está dándole el evangelio a sus padres, a sus hijos, al vecino, al compañero de trabajo, la persona que va en el transporte público, o si usted está en un avión, esto nos debe ayudar a pensar en ese contexto de evangelismo, de que Dios te ha puesto a ti en ese contexto como un embajador, y de que cuando tú le das el evangelio a esa persona, es como si Dios rogase por medio tuyo. Eso debe cambiar la forma en la que vemos el evangelismo. Y también tiene una implicación de que a todos nos ha pasado, cuando uno está con una persona desconocida y uno está pensando, ¿le doy el evangelio a esta persona? Y uno empieza a batallar con eso. Ay, pero ¿qué va a pensar de mí? Que yo estoy loco. ¿Y qué tal que me rechace? ¿Y qué tal que me diga que no? Pero este no se ve como alguien que va a recibir el evangelio. Entonces más bien lo guardo para alguien que sí. Es que si me rechaza es darle las perlas a los marranos y no. Y uno empieza esa lucha mental. Pero cuando uno hace la decisión errónea de a este no le doy el evangelio porque no parece que lo vaya a recibir, tú estás impidiendo que Dios ruegue por medio tuyo. Eso tiene una implicación severa. Tú estás casi que renunciando a tu misión como embajador, que es que Dios te salvó, te pone como embajador para Él rogar por medio tuyo. Y cuando tú piensas así del evangelismo, tú no puedes escapar de esas oportunidades. Mira, yo solamente soy un embajador y Jesucristo vino al mundo a salvar pecadores. Si tú mueres en tu condición de pecado, tú vas a ir al infierno. Pero Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y ahora se sienta a la diestra de Dios Padre. Y si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, Él te puede salvar. Si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. Y tú eres solo un embajador. Y Dios está a través de eso rogando a través tuyo, y ahora es entre esa persona y Dios. Por eso lo que Pablo dice aquí a mí me parece muy potente y debería cambiar la forma en la que vemos el evangelismo. Pablo dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Y eso nos da una confianza de que no soy yo. Yo creo que ustedes y yo lo hemos vivido. Que a veces uno está, ay, pero yo no sé por dónde empezar, yo no sé qué decirles, pero uno se avienta y confía en el Señor y luego uno piensa, wow, yo no sabía que sabía todo eso. Y si hay objeciones, si hay preguntas, uno logra responder bíblicamente y uno es como que no sabía que podía responder esas objeciones a la Escritura o al Evangelio. Y de nuevo es el Espíritu de Dios que nos ilumina y trae a la mente versículos, enseñanzas, estudios que uno ha hecho, y uno puede entonces ser un embajador y representar a Cristo y que Él ruegue por medio de nosotros. De hecho, es tan importante aquí en el contexto, en la misión de un embajador, que Pablo vuelve y lo menciona con otros términos. Obsérvelo, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Y Pablo sigue diciendo, os rogamos en nombre de Cristo. Pablo presenta la misma idea, Dios rogando por medio de nosotros con palabras diferentes. Usted observa que
ambas frases son casi sinónimos. Véala nuevamente en el verso 20. Es como si Dios rogase por medio de nosotros. Luego Él dice, os rogamos en nombre de Cristo. Ambas palabras son muy parecidas, casi como un sinónimo. Y ya vimos que la primera palabra, donde Pablo dice es como si Dios rogase por medio de nosotros, tiene un sentido más exhortativo, más de autoridad. Pero esta segunda palabra, donde dice rogamos en nombre de Cristo, tiene un sentido más de súplica. De hecho, esa palabra, la raíz de esta palabra, en algunas partes del Nuevo Testamento se traduce como oración, se traduce como una súplica, como orar. Por ejemplo, en Lucas 22:32, Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es decir, Jesús le está asegurando a Pedro, yo estoy suplicando por ti, yo he orado por ti. Entonces la primera vez donde Pablo dice es como si Dios rogase por medio de nosotros, tiene un sentido exhortativo, de autoridad, es de Dios el mensaje, es la autoridad de Él. Y aquí cuando Pablo dice rogamos en nombre de Cristo, tiene más ese sentido de súplica, es casi como una oración. Y piensen en eso. Jesucristo no está físicamente aquí en la tierra, porque las Escrituras nos dicen que físicamente Jesucristo, hombre, en su encarnación, hoy mismo está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, Jesucristo, como Dios, el hombre omnipotente, está en todo lugar. Pero hablando de su cuerpo físico resucitado, las Escrituras nos dicen que está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces Él no está físicamente aquí en la tierra proclamando el mensaje de reconciliación, pero Él ha mandado embajadores para que lo representen en este mundo. Por eso el texto dice que os rogamos en nombre de Cristo o en lugar de Cristo. Esa es la idea que Pablo está presentando aquí. Él está en una posición de autoridad, sentado a la diestra de Dios Padre, pero nos ha escogido a los que creemos en Él como embajadores, nos pone en este mundo. Y es como si Él rogase por medio de nosotros. Por eso Pablo dice, mire, no es mi mensaje, no es mi autoridad, es en nombre de Cristo que te ruego, reconcíliate con Dios. Entonces, Él no está aquí físicamente, corporalmente con su cuerpo resucitado, pero en un sentido que es cierto, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, y cuando nosotros rogamos a las personas, es Cristo mismo quien lo hace a través de nosotros. De nuevo, la implicación como embajadores en el evangelismo es potente. Tú solamente asegúrate de que estás siendo fiel a lo que el evangelio dice y que esa imagen de Cristo implorando, suplicando, rogando a través de ti te anime a evangelizar, a no callar y a representarlo como un embajador. Pablo ha mencionado algo similar a esto ahí en el capítulo 2. Vaya por favor al capítulo 2 de Segunda a los Corintios. Piensa en eso. Somos embajadores como si Dios rogase, por eso rogamos en nombre de Cristo. Esto es, ahí mientras, estamos cerca de 2 los Corintios 2, pero podemos casi que llamar esto es
una imploración o un ruego trinitario, porque usted ve que es como si Dios rogase, Dios el Padre, y luego es rogamos en nombre de Cristo, Dios el Hijo. Y el que abre la puerta del corazón del impío es el Dios el Espíritu Santo. Y de nuevo, esto, hermanos, hermanas, debería animarnos en nuestro evangelismo. No es tu mensaje, no es tu elocuencia, no es tu vehemencia, no son la creatividad de tus palabras, es el evangelio. Es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo obrando a través del mensaje de salvación en la vida del impío. Por eso la labor de nosotros como embajadores es, digámoslo así, fácil. No, la conversión no depende de lo que tú y yo hacemos, depende de la obra de Dios en la vida de ese individuo. Pero les decía que pensando en eso, embajadores, hablamos en nombre de Cristo. Mire 2 Corintios 2:14. Mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo se da Dios a conocer en este mundo? A través de su palabra, por medio de nosotros. Dice, donde quiera que nosotros vayamos, llevamos el olor de su conocimiento. Y sí que nos gusta apegarnos a esta promesa del verso 14, no, Él nos lleva de triunfo en triunfo. Y estoy en victoria, hermano, aleluya, y vamos. Pero no nos gusta la parte del final del verso 14, donde dice, Él nos lleva de triunfo en triunfo cuando damos a conocer el conocimiento del Dios Trino donde quiera que nosotros vayamos. Y Pablo sigue diciendo, verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y la idea aquí es de que cuando usted le está como embajador dando el evangelio a una persona que está muerta en delitos y pecados, y esta persona escucha las buenas nuevas y cree en las buenas nuevas, eso es un grato olor. Esto es similar a la expresión de Isaías de hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Esto es el olor de vida para vida. Y usted quizás recuerda a la persona que le dio a usted el evangelio. Y usted tiene un aprecio especial por esa persona, porque esa persona fue para usted olor grato de Cristo. Pero no solo eso, el verso 15 dice, olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, los que se pierden, olor de muerte para muerte. Y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Esta es la idea que Pablo está presentando aquí y está conectada con nuestra idea de embajadores. Dios está rogando por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo y depende de Dios hacer la obra en ese individuo. Si Dios le salva, entonces somos para esa persona olor de vida para vida. Pero si esa persona rechaza el evangelio, que es el único mensaje de salvación, entonces nosotros para esa persona somos olor de muerte. Nosotros no le salvamos, nosotros no le condenamos. Dios es el que hace eso, pero la persona es responsable de responder al mensaje del evangelio, de reconciliarse con Dios. Si le acepta en fe y arrepentimiento, Dios le da paz y le salva, y si le rechaza, entonces recibirá la condenación. Pero esa es la idea parecida a la que Pablo presenta aquí. Me gusta como Pablo lo presenta. Somos grato olor de Cristo. Eso es conectado con la idea de somos embajadores de Cristo. Hay para que reflexiones. Cuando viene ahorita Acción de Gracias, cuando viene ahorita la Nochebuena,
y nos reunimos con familiares que rechazan a Cristo. Nos reunimos con compañeros, amigos que son inconversos. ¿Qué piensan ellos de ti como embajador? ¿Acaso ellos piensan, aquí viene mi cuate y todos los años es lo mismo? Y bailamos y tomamos y ese va a la iglesia, pero es igualito a mí con mi cuate. O se van incómodos porque sus chistes, sus conversaciones, su celebración, su práctica, al tú estar ahí es olor de muerte para muerte. Y no porque tú quieres ser el aguafiestas, ¿no? El que daña la celebración. Es simplemente porque somos embajadores y no podemos participar de las obras sin fruto de las tinieblas. Y no les decimos nada. Muchas veces la misma presencia de uno, al ser olor grato de Cristo para Dios, incomoda a las personas. Es uno sin hacer nada. Ya llegó aquí. Ya, mire, ya no cuentes ese chiste, ya no digas esas groserías. Y eso está bien, porque tienen que saber, ¿no? De que hay un estándar de moralidad mayor y de ética mayor que la Biblia enseña, pero no debe quedarse ahí. Debemos ser intencionales y decirles, mira, reconcíliate con Dios. Y orar para esas reuniones que vienen. Señor, ayúdame a no ser cobarde. Ayúdame a poder tener esa conversación con mi tío, con mi tía, con mi papá o con el familiar o el amigo que sea. Y que yo pueda rogar en nombre de Cristo que esa persona se reconcilie contigo. Porque de nuevo esa es la misión como embajadores. Al estar en Cristo somos representantes de Cristo en este mundo. Y es como si Dios rogase en medio de nosotros, como si Cristo rogase en medio o a través de nosotros. Entonces, volviendo a 2 Corintios 5, Dios ruega por medio nuestro, Cristo ruega por medio nuestro. La autoridad no es nuestra, viene de Cristo. Hey, ¿tú quién eres para decirme eso? No, llevas 6 meses en la iglesia, y llevas 2 meses leyendo la Biblia y ya crees que te la sabes todas. La autoridad no es mía, la autoridad viene de Cristo. Es la Biblia, es la palabra. El mensaje no es nuestro, es el mensaje de Cristo. ¿Y cuál es ese mensaje? Bien, ese es nuestro segundo punto, el mensaje del embajador. Y les dije que es muy breve, es muy sencillo. Usted lo ve al final del verso 20. El mensaje del embajador: reconciliaos con Dios, o reconcíliese con Dios. De nuevo, como embajadores, no podemos inventar el mensaje. No podemos mezclar el mensaje, no podemos cambiarlo. Es que ese mensaje de pronto está muy ofensivo, vamos a hacerlo más light. Vamos a hacerlo un poquitico, cubrirlo de azúcar ahí para que la gente lo reciba y a la gente le guste y no me rechacen tan rápido. No podemos cambiar el mensaje. El mensaje de reconciliación nos ha sido dado y solo tenemos que proclamarlo con fidelidad. Muchas veces presentan la idea del chef. Que el chef es el que toma tiempo preparando, viendo los mejores ingredientes, el mejor tiempo de cocción, la mejor temperatura para la frescura del alimento. ¿Y qué hace el mesero? Simplemente toma de la mesa del chef y lleva a la mesa al comedor, a la mesa del cliente. El mesero no tiene la autoridad de decir, no, al chef se le fue la mano con la sal. O al chef se le olvidó ponerle aquí unos chilitos. O el chef no puso tantas tortillas como se debería. No puede. El único mensaje del mesero es llevar lo que el chef ha preparado a lo que la gente ha pedido. En un sentido, como embajadores, no tienes que inventarte el mensaje está en la Escritura, el mensaje está en la palabra de Dios. Y como embajadores, nuestro mensaje es decirle a un mundo inconverso: reconcíliate con Dios.
Ese es el mensaje del embajador. Y solo debemos proclamarlo con fidelidad. Y usted observa esta frase ahí, usted lo ve en la Biblia que por ejemplo tiene 2 puntos y es como una frase. Y esto es, digámoslo así, una orden. Esto es exhortativo. Esto es lo que Dios le pide a todo el mundo. Reconcíliense con Dios. Ahora, ¿qué es reconciliar? Y bueno, varios de ustedes lo saben, ¿no? Muchos hemos vivido algún tipo de reconciliación, o si usted está viviendo algún conflicto familiar o conflicto personal, quizás usted dice, eso es lo que yo necesito, reconciliarme. Pero básicamente esto indica que hay 2 partes o hay 2 entidades que están en enemistad. 2 grupos, 2 personas que no se llevan bien, en la cual no hay paz, que son enemigos el uno del otro. Y la única manera para que haya paz entre estas 2 partes es a través de la vía de la reconciliación. Si no hay reconciliación, entonces todavía estas 2 partes están en enemistad. Esa reconciliación trae paz y justicia entre 2 partes que estaban de enemigas. De hecho, en 1 Corintios 7:11, Pablo usa la palabra reconciliar para hablar del matrimonio, de un marido y una esposa que están separados. Entonces Pablo habla de reconciliar, dando a entender de que hagan las paces, de que vuelvan a juntarse, de que vuelvan a estar bien. Pero las otras veces que se usa reconciliar en la Biblia, se usa para hablar de la relación entre Dios y el ser humano. Y esto nos dice mucho de nuevo acerca del corazón de Dios, de que la iniciativa de reconciliar a Dios con el hombre no nace en el hombre. El hombre no quiere reconciliarse con Dios. El hombre muerto en delitos y pecados odia a Dios, huye de Dios, blasfema a Dios. Pero esto deja ver el corazón de Dios, porque es Dios quien inicia la reconciliación. Sin Cristo, las personas están de nuevo muertas en delitos y pecados. Están separadas de Dios, es lo que dice Isaías. Nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y nosotros. Y al estar muertos en delitos y pecados, las personas también son enemigas de Dios. Solamente la reconciliación divina puede restaurar esa relación. Por eso Pablo habla aquí de reconciliarse con Dios. Porque la naturaleza o el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados y no puede cumplir el estándar de perfección y de santidad que Dios demanda. De hecho, mire ahí rápido atrás en Romanos, para que vea donde Pablo también utiliza esta palabra de reconciliar y en el contexto que lo usa. Mire Romanos 5. Hablando de esta restauración de la relación del hombre con Dios, Romanos 5. Romanos 5, 10, dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Dice verso 10 de nuevo, siendo enemigos, esa era la condición del hombre sin Cristo, es la condición del hombre sin Cristo, está sin Dios, es enemigo de Dios. Ahora, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.
mucho más, estando, y vuelve y la usa, reconciliados, seremos salvos por su vida. Este texto de Romanos 5:10 muestra esa idea de la reconciliación en términos espirituales. De nuevo, una persona sin Cristo es enemiga de Dios. Y esto es bueno también saberlo. Hay personas que dicen, no, yo soy neutral. Yo no estoy ni con Dios ni con el diablo. Yo no soy religioso de ir a la misa, de ir a la iglesia, pero yo tampoco le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no miento. Yo soy neutro. Es mentira. No existe la neutralidad. O una persona está en Cristo y es embajadora de Cristo, o es enemigo de Dios. Entonces Pablo dice, el que está muerto en delitos y pecados es enemigo de Dios. Pero les dije que Dios es quien toma la iniciativa para reconciliar, por eso Él envía a su Hijo. Y todos los que creen en Jesucristo son reconciliados con Dios. Eso es una imagen hermosa del Evangelio. Siendo enemigos de Dios, por la fe en Cristo, somos reconciliados con Dios. Y aquel que era nuestro enemigo más temible, ahora es nuestro Padre eterno por adopción. Y es lo que Pablo dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por Cristo. De nuevo, volviendo a 2 Corintios 5:20, esa parte final muestra el mensaje del embajador. Le decimos a todo el mundo, le rogamos a todo el mundo, este mundo que está en enemistad contra Dios, que odia a Dios, les rogamos, reconcíliese con Dios. Ese es el contenido del mensaje del embajador. Mire el verso 18. Pablo dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Eso nos muestra lo mismo. ¿De quién es la iniciativa? Es iniciativa divina. Tú no buscaste a Dios. Dios te buscó a ti. Tú no amaste a Dios. Él nos amó primero. Porque tú y yo huíamos de Él, odiábamos a Dios, le blasfemábamos. Pero fue iniciativa divina reconciliarnos con Él a través de Cristo. Lo dice el verso 18. Todo esto proviene de Dios. Iniciativa divina, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, mire, el ministerio de la reconciliación. En el verso 19, al final, Pablo menciona la palabra de la reconciliación. Ese ministerio, esa palabra es lo que vemos en el verso 20 al final. Reconcíliese con Dios. Ese es el mensaje del embajador. Y ahí lo vimos en este versículo 20. Nuestra misión es embajadores del reino, representar a Cristo en este mundo. Y nuestra misión es embajadores, y nuestro mensaje es decirle a este mundo que está en enemistad con Dios, reconcíliate con Dios. Es posible la reconciliación. Ahora, si tú estás aquí en esta noche y tú no has creído en Jesucristo para salvación, tú no eres un embajador. Quizás eres un embajador de las tinieblas. Y como dice la Escritura, eres hijo de desobediencia. Haces la voluntad de tu padre, el diablo. Eres enemigo de Dios. Pero hay esperanza, porque este texto nos muestra cómo se puede reconciliar un enemigo de Dios con Dios. Usted lo ve en el verso 21. Mire el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este versículo es el corazón del Evangelio. Este versículo que estamos viendo acá contiene todas las palabras de esperanza que los pecadores que están en enemistad con Dios deben oír y creer. Mírelo nuevamente. Dios es santo y demanda perfección del hombre, pero el hombre está muerto en pecados y las buenas obras no son suficientes para reconciliarle con Dios. Hay gente que piensa eso. No, yo doy mi limosna y yo doy dinero no solo por mí, sino también por mi tatarabuelo que ya murió, para que pueda estar en paz. Nada de lo que usted haga, buenas obras por usted mismo o por alguien más, le puede reconciliar con Dios. Digámoslo así, es imposible que tus buenas obras te reconcilien con Dios. Es más, las buenas obras de un enemigo de Dios ofenden a Dios. Dios las desprecia. Entonces, ¿cómo se puede reconciliar un enemigo de Dios con Dios? El texto nos lo dice, verso 21, al que no conoció pecado. Solo hay un humano en la historia del universo que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, esto se refiere a Jesucristo. Nunca mintió, no se halló engaño en su boca, siempre hizo la voluntad del Padre, siempre hizo lo que agradaba al Padre. Solamente hay uno, al que no conoció pecado, es Cristo. Ahora, a él que no conoció pecado, dice el verso 21, obsérvelo, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Dios imputó en Cristo el pecado de los escogidos. Esto es una transferencia. A él que no conoció pecado, el hombre perfecto, Dios, dice el verso 21, por nosotros lo hizo pecado. Puso nuestro pecado en su cuenta. Dice el verso 21, para que nosotros... Estos son los que creen en el mensaje de salvación. Esto es para los que depositan su confianza en Cristo. Esto es no para los que confían en sus buenas obras o en su buen nombre o en su buen carácter. Esto es para los que se despojan de todo eso y confían únicamente en Cristo. Para que nosotros, esto habla de propósito, los que creen en Cristo para salvación. Dice el verso 21 al final, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, no solamente Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, es decir, tomó el pecado de los escogidos y lo cargó en Cristo, sino que tomó la justicia de la vida perfecta de Cristo y la imputó a nuestro favor. Como dice el verso 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la manera en la que los pecadores, enemigos de Dios, pueden reconciliarse con Dios. Verso 19. Usted lo ve, mírelo, verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, eso no significa que Dios simplemente barrió esos pecados debajo de la alfombra. Dice el versículo 21 que Dios no tomó en cuenta los pecados porque los transfirió de la cuenta del pecador escogido y los puso en Cristo y los castigó en Cristo en la cruz del Calvario, y así satisfizo su justicia. No los barrió debajo de la alfombra, los castigó en Cristo en la cruz. Y a su vez al pecador, por la fe en esa obra de la cruz,
entonces le transfiere la justicia de la vida perfecta de Cristo. Es por eso que entonces el pecador que ha creído en Cristo puede presentarse delante del trono de la gracia y hallar misericordia y paz para el oportuno socorro. Porque no viene en sus propios méritos, no viene con sus propios harapos de injusticia manchada, sino que viene revestido con el manto de justicia de Cristo y es acepto en el amado por la obra de Cristo. De nuevo, si tú no estás en Cristo, si tú no has creído en Cristo, eres enemigo de Dios, tú no eres embajador. Pero si hoy tú crees en Jesucristo, vienes a Él en arrepentimiento y fe, Jesús dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si tú crees esto, este mensaje de reconciliación que Dios está rogando por medio de nosotros a ti para que te reconcilies con Él, entonces Él hará esa obra de regeneración y de salvación en tu vida, de salvarte, de hacerte un embajador y dejarte en este mundo para que lo representes a Él. Esto es lo que se conoce como la doble imputación. El pecado del pecador transferido a Cristo y la justicia perfecta de Cristo transferida al pecador por la fe. Y ese es el único medio a través del cual los pecadores se pueden reconciliar con el Dios Trino. Y ese es el mensaje de los embajadores. Tú como embajador, ese es el mensaje que le das a este mundo que es enemigo de Dios. Reconcíliate con Dios. ¿Cómo me puedo reconciliar con Dios? Arrepiéntete de tus pecados, abandona toda justicia propia y arrójate a los brazos de Cristo en arrepentimiento y fe. Voy a terminar leyendo una estrofa de este himno que se llama Su manto por el mío. Dice así este texto, este himno. No lo canto porque los aburro, solo lo voy a leer. Pero dice: su manto por el mío, gloria a Dios. Con su justicia Cristo me vistió. En mi pecado envuelto Él sufrió. En Cristo vivo, Él por mí murió. Y de nuevo, si tú crees esto, si tú no lo has creído antes, tú no lo has escuchado antes, hoy Dios está rogando por medio de nosotros: reconcíliate con Dios. Y si crees esto genuinamente, puedes reconciliarte con Dios. Y aquellos de nosotros que hemos escuchado el mensaje de salvación y lo hemos creído, hemos recordado cuál es nuestro propósito como embajadores: vivir según la palabra de Dios y representar a Cristo en este mundo, y donde quiera que vayamos, llevamos el olor de Cristo y le decimos a toda persona, en todo lugar: reconcíliate con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra. Tu palabra es tan clara, Señor, y solamente por tu gracia nosotros hemos sido reconciliados. Qué amor que tú tuviste, que nos escogiste de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a este mundo, Señor. Ayúdanos a vivir como es digno del Evangelio, a llevar el olor grato de Cristo donde sea que tú nos lleves, que no nos avergoncemos del Evangelio. Y también, Padre, si hay alguien aquí en medio de nosotros que no ha creído en ti, que es enemigo tuyo, Padre, ¿tendrías misericordia? Padre, ¿le salvarías en esta noche, Señor? ¿Usarías tu palabra y tu espíritu para atraerle a ti? Convéncele de su pecado, Señor, y que vea la belleza de Cristo y que se arroje a Cristo para salvación. Y ten misericordia y reconcíliales contigo, Padre. Pedimos estas cosas en nombre de Cristo. Amén.